Capítulo 3. Yogen no Tori. La espada sabe cuándo va a llover. Es un crujido en su cuerpo, un estremecimiento en cada paso. La espada sellada dentro de ella hace temblar sus huesos, retumba dentro de su cuerpo. La espada tiene una mente propia, una voluntad propia, y un nuevo amo con más valentía que fuerza. Pero ¿no es eso lo que siempre cuentan las historias? Esos héroes cuyos corazones son más fuertes que la armadura. Esos personajes con más bondad en ellos que habilidad o talento natural. De buen corazón y cálidos de espíritu, esos son los héroes de antaño, los héroes clásicos. Como Kintaro y Momotaro. Aquellos con intenciones puras y bondad son dignos de los mayores honores y lealtades. Entonces, ¿qué significa eso para ella? La espada sabe cuándo va a llover. Lo dice a su cuerpo en temblores y sacudidas. La hace sentir fría. La hace anhelar calor, fuego. La espada sabe cuando el cielo está a punto de traer la lluvia, y de esta manera, ella es como una mensajera para el dios dragón. Aunque autonombrada, ella es portadora de la voluntad y el deseo del cielo, pero nuevamente, ¿qué significa eso para ella? Ella no posee un corazón o intenciones tan puras, su cuerpo está lleno de cicatrices y arañazos, y su mente está ocupada por la culpa y la preocupación. Era una samurái de honor supremo, encargada de proteger al señor de estas tierras, al gran daimyo de Kaze no Kuni, ¿y qué había hecho ella? Presenció una guerra que se libró en la misma corte de su majestuoso. Permitió que una guerra surgiera entre el propio pueblo del daimyo. Permitió que una guerra se desplegara ante las páginas de la historia de esta tierra, porque ¿qué guerra no se libraría contra un hombre que abusaba de su propio poder para hacerse pasar por un dios? ¿Qué guerra no se libraría contra un hombre necio que creía ser digno de un tesoro celestial? Te confío esto a ti, mi guerrero más leal, para que recuperes la espada y me la ofrezcas a mí, tu señor y amo. ¿Qué guerra no permitiría que ocurriera si ella era más digna que él de empuñar algo así? Haré como me ordenas, mi señor, pues te debo una gran deuda y gratitud. Ella hizo lo que se le ordenó y emprendió un viaje que habría durado décadas de no ser por la suerte, de no ser por el favor de los dioses. Un año después, regresó a la corte del daimyo y fue elogiada por su obediencia, por su rapidez. El daimyo le concedió un nuevo título y cualquier tierra de su elección, y su respuesta al daimyo, quien estaba ansioso por recibir su regalo, fue simplemente: es suficiente para mí servir a un dios dispuesto. Esa noche, el palacio del daimyo fue consumido por las llamas, y ella lo observó desde lejos, aferrando a su pecho el último recuerdo del hijo del daimyo, el traidor mismo, su antiguo amante Atsumori. Es su flauta, el instrumento que él tocaba en los jardines, el primer instrumento que él le había presentado cuando finalmente accedió a su petición de llamarlo por su propio nombre y no por su título. No soy más joven que tú, por favor llámame por mi nombre. El primer instrumento que él había usado para serenarla en las tardes tempranas. Estoy ansioso por dar música a las historias que conoces. Lo primero que él se había comprometido a darle. Para que me recuerdes, cuando llegue el momento. Estar con él, recordaba, era similar a esas historias que había leído de niña. Las historias cortas. Las historias románticas. Las historias de chicas sonrojadas y chicos sonrientes. Las historias ambientadas en primavera, en verano. Las historias que recordaba como llenas de colores de amanecer y vibrantes. Pero ella no era su amante formal, ella era su compañera, como él decía cariñosamente. Lo acompañaba, entrenaba con él, le leía historias mientras él tocaba su música, él era una presencia que le brindaba mucho consuelo. Y en los años que se conocieron, también se convirtió en una presencia de confusión. Mi padre tiene que pagar por sus crímenes. Atsumori quería rebelarse contra su padre, destituirlo de su posición y hacerlo responder por las cosas viles que había hecho. Y ella era cómplice de todo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo pudiste permitirle hacer esto? ¿No tienes honor? Mi honor está ligado al de tu padre, haga lo que haga él considera correcto. Lo que él considere correcto nunca lo será. Ella hizo lo que se le ordenó, como se le ordenó, como se le elogió. Matar, 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 Atsumori estaba cansado de ello, de verla cubierta de sangre, verla tan agotada. Mi corazón se cansa por ti. A Atsumori no le interesaba la guerra ni la violencia. Ella lo había conocido como un chico dulce, y él la había conocido como una chica aventurera. Y a medida que pasaban los años, el chico dulce planeaba destronar a su propio padre y la chica aventurera planeaba detenerlo. ¿Qué justicia puedes dar a los muertos, Atsumori? Al menos les daré justicia a sus espíritus, a su memoria. Pero al final, como en la mayoría de historias de este tipo, el amor prevaleció y el palacio del daimyo ardió.
Y ella lo observó desde lejos, siguiendo las órdenes de Atsumori de huir y no las órdenes de su padre de luchar, de protegerlo, de preservar su honor y dignidad sacrificando su vida por él. Eres una samurái. Mueres para que yo pueda vivir, prosperar, convertirme en un dios. Las palabras de despedida del daimyo fueron duras, crueles, llenas de rencor. En ese momento, ella creyó que se convertiría en un fantasma vengativo y atormentaría la tierra por toda la eternidad. Con el telón de fondo del cielo oscuro y los fuegos ardiendo, ella juró que se convertiría en un espíritu sediento de venganza, un fantasma sediento de sangre, un espectro inquietante. No me odies por lo que tu hijo ha hecho. Al final, no lo maldijo, y tampoco regresó. Atsumori, como se dio cuenta entonces, preferiría no tenerla a su lado mientras gobernaba sobre la tierra de cenizas y polvo, arena y desierto árido. Atsumori ya no es un chico gentil y ella ya no es una niña narradora de cuentos. En cambio, ahora son recordatorios el uno del otro, del pasado, de lo imposible, de los soñadores. En la flauta de Atsumori, había un verso grabado. Si lo piensas, este mundo no está hecho para que lo habitemos eternamente. Es más fugaz que las gotas de rocío en las hojas de hierba o la luna reflejada en el agua. Le recuerda la despedida de Atsumori. ¿Hay algo en absoluto que, una vez dado vida, no perezca? Fue una despedida tan similar a las historias que ella leía de niña, las historias que había deseado vivir. Y hoy, mientras la espada chasquea dentro de ella, mientras anuncia la llegada de la lluvia, ella sigue preguntándose, ¿qué la hace a ella? Perdóname, Atsumori. Levanta la vista hacia el cielo nocturno, hacia la brillante luna arriba, y desea su felicidad. Esa noche, ella se convirtió en una viajera, y viajar por el mundo fue lo que hizo. Habría tenido riqueza a su nombre, Atsumori le había prometido darle todo lo que su padre supuestamente le habría concedido, tanto la tierra como el título, pero ella no quería nada de eso. Si ese iba a ser su verdadero adiós, el final de su historia, debía dejar tanto a él como todo lo demás atrás. Pero lo que sí se llevó, debido a la insistencia de Atsumori, fueron los contenidos de una caja de seguridad a nombre de su padre. Pero estaba lejos de Kaze no Kuni, en el nebuloso y traicionero país de Mizu no Kuni, el océano. Entonces recordó al niño al que había prometido llevar allí, todas las promesas vanas que le había hecho cuando ambos eran niños que no sabían nada de la guerra. Voy a llevarte al océano, lo prometo. En esa guerra, perdió un brazo, cortado por un pesado y enorme hacha. Ese día ella había gritado y llorado, y había jurado muerte, destrucción y desafío. Pero al pensar en ello muchos años después, se dio cuenta de que su padre tenía razón. Era lo suficientemente fuerte para luchar, pero no lo suficientemente inteligente para ganar. ¿Y ahora? ¿Qué era ahora? 2/3 de su brazo habían sido reemplazados por madera endurecida y acero. Pero había superado el original, el que el chico le había dado, así que cada año lo reparaba o reemplazaba, pero ningún artesano podía recrear el original. Prometo que volveré. Se preguntaba qué había sido del chico, si debía aventurarse de nuevo en su Nagakure después de todos estos años, pero decidió no hacerlo. La guerra estaba demasiado fresca, demasiado reciente, y aunque la lealtad de su Nagakure era a la dinastía del daimyo, el hecho de que Atsumori hubiera tomado el puesto de su padre por la fuerza sería cuestionado, potencialmente rechazado. Atsumori quería que ella dejara atrás la guerra y a él mismo, y así lo hizo. Se dirigió a Kirigakure para encontrar al hombre llamado el Corredor de los Dioses. Pero cuando lo encontró, su cuerpo estaba destrozado y golpeado, completamente muerto. El resto de las cajas de seguridad también estaban dañadas, todas ellas forzadas o quemadas. Parecía ser el comienzo de un misterio, uno que había leído de niña. Uno de esos misterios ambientados en pueblos tranquilos, donde nunca se había cometido un crimen tan horrendo y violento como este. Afortunadamente, encontró una copia del libro mayor perdido que estaba atascada debajo del piso, y también encontró a otro hombre que quería hacer un retiro. Parece que ambos tenemos una cantidad significativa pendiente. Y ella nunca había conocido a nadie como él antes, ni shinobi ni samurái, que llevaba una máscara sobre la boca y vestía una larga capa negra con nubes rojas. Era algo tan curioso, pensó en ese momento, así que decidió actuar como si esto fuera un misterio y ella fuera la investigadora asignada a ese caso. ¿Te importaría trabajar juntos para resolver este misterio, entonces? Él se rió de ella, se burló de ella con determinación. No tienes ni idea de quién es este hombre, ¿verdad? El hombre le explicó que el llamado Corredor de los Dioses era un intermediario criminal, un receptador, un hombre que compraba y vendía información según llegaba, un hombre que compraba, vendía y sobrevaloraba cualquier cosa que llegara a sus manos.
Era buscado en 5 países, excepto en Mizunokuni, y había decidido establecerse allí. Tenía algo prometido para mí, mintió a través de sus dientes, me deben algo. No ha hecho negocios con los samuráis. El daimyo le mostró el emblema de Okabe, me debe. Ah, el hombre sonaba divertido, y así es verdad, Okabe está muerto y su riqueza dispersa está al alcance de cualquiera. Ella no preguntó cómo conocía al daimyo, pero sí preguntó, ¿y dónde más se encuentra su riqueza? Podía hacerse pasar por una tonta muy bien, pensó, porque conocía sus ubicaciones, después de todo el daimyo se las había confiado. No serías una vasalla, ¿verdad? El hombre parecía haberle creído, ¿has venido a tomarlo para su hijo? No, ella negó con la cabeza, he venido por sus tesoros yo misma. El hombre simplemente asintió, como si entendiera. Ella se sintió emocionada entonces, ya que esto no era ningún misterio después de todo, esto iba a ser una aventura, una épica. ¿Acaso Atsumori quería tener algo que ver con la sucia riqueza de su padre? Si lo quisiera, habría enviado a su propio grupo tras ella. Si lo quisiera, la habría encontrado ya, recuperado todos los bienes y hecho con ellos lo que quisiera. Pero no, no se había excavado ningún tesoro y no se habían recuperado depósitos, como si Atsumori no quisiera tener nada más que ver con su padre. Así que la riqueza de su padre estaba al alcance de cualquiera. ¿Y quién era ella más que una vagabunda en busca de seguridad? ¿Me ayudarás? Le preguntó al hombre, lo que recuperemos, lo dividimos en 2 partes iguales. El hombre se burló, ¿y crees que eso es justo? Ella miró a su alrededor y no encontró a nadie más. Miró afuera y no encontró a nadie más. Como si nadie más estuviera interesado en entrometerse en esto, como si los aldeanos de este pequeño pueblo no quisieran tener nada que ver con este corredor o lo que fuera que tuviera. O tal vez los propios aldeanos hubieran querido deshacerse de él. Entonces, ¿qué te parece justo? 1/3 para ti, 1/3 para mí y 1/3 para la organización que represento. ¿Y qué organización es esa? La Akatsuki. Nunca había oído hablar de ese grupo, pero aceptó de todos modos. 1/3 me parece perfecto, sonrió, espero con ansias trabajar juntos. Hizo una reverencia como muestra de respeto, pero cuando estaba a punto de presentarse, el hombre simplemente dijo, 1/3 es más que suficiente. Ahora, muchos meses después de ese encuentro inicial, la samurái se encuentra en compañía de tal organización. Criminales y vagabundos por igual, ¿y no es eso lo que ella es ahora? Permitió que estallara esa guerra, permitió que su señor y maestro perecieran mientras veía arder su palacio, permitió que su propio hijo lo usurpara y abandonó su puesto y título por este viaje de aventuras sin rumbo fijo. Ya lleva en su interior la espada mítica sellada, y si Atsumori lo hubiera deseado como su padre, la habría enviado por ella y ella se la habría entregado sin cuestionar. Pero no llegó ningún mensaje. Aunque, en realidad, Atsumori no sabía nada sobre su paradero actual, nada sobre su compañía actual. Pero si lo supiera, ¿qué pensaría de ella ahora? Compartiendo refugio y suministros con semejantes villanos y personajes. Ella levanta la vista hacia el cielo nocturno, hacia la tenue luz de la luna detrás de las nubes, y piensa en las noches en las que Atsumori tocaba para ella. A la sombra de un sauce y con la luna reflejada en el estanque, Atsumori tocaba mientras ella yacía en la hierba, soñando. Se estremece. La espada sabe cuándo va a llover de nuevo. Un trueno a lo lejos. Un destello de relámpago detrás de ella. Frunce el ceño. Parece que el dios dragón está de mal humor hoy. Siente su piel enfriarse, puede percibir que la espada todavía está hambrienta de una pelea. Puede sentir que la espada considera que la sameada es un desafiante adecuado para satisfacerla. Encima de ella, un cuervo se posa en una rama alta. Su silueta se destaca con la tenue luz y ella recuerda al ave profética, Samurai-san. La voz es suave, casi silenciosa, y cuando se voltea, es la persona a la que menos esperaba que se acercara en ese momento. Uchiha Itachi. Buena noche, lo saluda, inclinando la cabeza. Quizá me habló de tu enfrentamiento anterior, continúa, acercándose a su lado, muy pocos han recibido su elogio. Ella podría decir lo mismo, sobre cuántos han cruzado su camino y no han muerto instantáneamente. Me considero extremadamente afortunada, murmura, sin mirarlo aún, pero estoy agradecida de que él me haya complacido. Se pregunta entonces por qué él había decidido acercarse a ella en este momento, en este lugar, ¿podría ser que quisiera ver por sí mismo su fuerza después de que su compañero hablara de ella? Y hablar también de ella, podría sonrojarse, piensa, ante la idea de recibir tales elogios de alguien tan renombrado, tan infame, pero, ¿qué pensaría Atsumori de ella ahora, con elogios ruborizados provenientes de bocas impuras?
No es común encontrarse con tu tipo, la samurái. ¿Qué podría significar con eso? ¿Desconfía de ella, de sus intenciones al estar en su compañía? Bueno, no es común que mi tipo se encuentre libre. ¿Era esa la palabra correcta? Libre. Conceptualmente, sí, porque los samurái están contratados para servir bajo quien los haya comprado. Y estos contratos son de por vida, o al menos hasta que pasen a otro amo. Y los Akatsuki no la compraron, ni la contrataron para servirles, ella vino aquí por propia voluntad, ¿no es así? Fue ella quien preguntó si podía unirse a ellos, si podía trabajar para ellos para. Entonces tu propósito es servir, ¿es eso? Ya sea que tu maestro sea un criminal o un noble. Ahora entiende por qué el hombre enmascarado se burló de ella. Libre, repite, tampoco es común que los shinobi se encuentren en ese estado. Se pregunta entonces qué podría haberlo traído aquí. Ha oído hablar de la masacre, la tragedia, y piensa que es como una obra de teatro que una vez vio en los humedales de Tamashigi, sobre una maldición familiar y el hombre que quería deshacerse de ella. La obra también tenía ese pájaro profético, ¿verdad? Observaba al hombre, acosaba sus noches sin dormir y sus días inquietos. Y fue ese mismo pájaro el que entregó el epílogo. ¿Qué opinas de los cuervos, Uchiha-san? No está segura de si tiene derecho a llamarlo por su nombre, él no se ha presentado aún y ella tampoco lo ha hecho. Pero cuando él no responde, piensa que debería hacerlo, pero eso implicaría mirar a sus ojos, y eso significaría. Son aves solitarias, responde, a menudo se los confunde con aves de presa. Claro, porque los cuervos son carroñeros, cazadores de los ya cazados, observadores de la muerte, advertencias de la decadencia. No es común ver a un cuervo sin el resto de su bandada, y no es común ver a un cuervo mirando directamente a alguien, esperando por ellos. Este no es un cuervo normal, ¿verdad? El cuervo inclina la cabeza hacia ella. Así que ella imita su movimiento. Entonces el cuervo aletea hacia ella, pero no habla cuando ella no responde, en cambio, comienza a acicalarse. La mira con su único ojo. De repente, siente comezón. De repente, siente que se le seca la garganta. De repente, todo el mundo se desplaza y cambia, se oscurece. No puede ser. Y luego, de repente, muy de repente, es derribada al suelo. Le falta el aliento. Jadea. Respira con dificultad. Todo su cuerpo está frío. Todo su cuerpo está mojado. ¿Lluvia? No, huele a sal, al mar, a hierro. Sangre. Tose. Se repliega sobre sí misma. Y de repente, tan de repente, hace frío, frío, frío. La muerte. ¿Es esta su muerte? ¿Tan pronto? Samurai-san. Pero la voz la saca de su ensimismamiento, despierta, y cuando se voltea, se encuentra cara a cara con el propio Uchiha Itachi, y nunca pensó que tendría que mirar directamente al Sharingan a los ojos. Qué brillante es, piensa, qué brillante y vibrante y lleno de vida, casi. Piensa también que el Sharingan de los Uchiha bien podría insuflar vida a los muertos. Pero luego, como un junco, es arrojada de vuelta. Sus ojos se cierran a la fuerza, como si hubieran mirado directamente al sol brillante y ardiente. Y de repente, su cuerpo se siente caliente, abrumado por la vergüenza. Siente una necesidad interna de retraerse en sí misma, de esconderse. Uchiha Itachi debe ser algún tipo de avatar, piensa ella, un portador de un castigo divino. Porque, ¿qué más podría ser él? Después de haber masacrado a todo su clan, seguramente había una razón superior para todo eso. Seguramente debía haber algún dios que le hubiera aparecido en una visión y proclamado su trágico destino. Seguramente, tan seguro como el cuervo posado en lo alto del árbol. Cuando ella levanta la vista, los árboles han sido invadidos por esos pájaros, cuervos, que la miran fijamente con sus ojos brillantes y diminutos. ¡Qué aterrador! De hecho, a menudo se confunde a los cuervos como aves de caza, continúa él mientras los pájaros graznan y la miran, pero ella no puede mirarlo, todo su cuerpo está congelado, a menudo se los confunde como meros carroñeros. ¿Se habrá convertido ella de alguna manera en el objetivo todo este tiempo? ¿Habrá alguien a quien haya perjudicado que finalmente haya decidido ser mezquino y quererla muerta? ¿O los leales al difunto Daimyo decidieron actuar por venganza y acabar con aquellos que lo usurparon? ¿Y qué hay de Atsumori? ¿Estará a salvo? ¿O será esta la voluntad del dios dragón en acción? ¿Su karma? ¿Su infortunio? Pero son anunciadores, ¿no es así? De repente, no puede respirar. Son proféticos. De repente, la luz destella y todo. De repente, todo retrocede y ella es lanzada de pie. Ella está inestable y sin aliento, pero por instinto de cazadora, busca sus ojos. El carmesí vibrante contra el paisaje oscuro, sombrío y empapado por la lluvia.
Y cuando los ve, no cree que sean reales. Me disculpo, dice él con ojos firmes, quería determinar tus intenciones. En ese momento, ella piensa que Uchiha Itachi es demasiado joven para ser temido como lo es. Preguntarme sería suficiente, creo, admite ella, pero entiendo que lo hayas hecho, es. No le dice que entiende sus temores hacia ella, así que cambia la conversación por completo. ¿Qué has determinado entonces, si puedo preguntar? Él no responde, en cambio, ella escucha el graznido de un cuervo por encima y de inmediato lo busca. ¿Es el mismo cuervo? Pero no lo encuentra. Uchiha-san, pregunta, ¿has oído hablar del Yogen no Tori? El ave profética, responde distante, he oído hablar del mito. Es un cuervo, continúa ella, un cuervo con dos cabezas, una de las cuales es blanca. Se aleja de él para buscar al cuervo que grazna. Se dice que es un mensajero de los dioses, se dice a sí misma, uno que advierte sobre la pestilencia y la enfermedad, la muerte y el desastre. Si alguien llegara a avistar algo así, debería considerarse afortunado por presenciar a un mensajero divino, concluye él por ella. Ella sonríe interiormente. ¿Qué crees que soy, Uchiha-san? Él la había descubierto, ¿verdad? Había utilizado el Sharingan en ella, sometiéndola a sensaciones tan graves, para determinar si era aliada o enemiga. Pero no entiende por qué no simplemente le preguntaría, no es como si estuviera al nivel de habilidad temible de él. Él podría desarmarla fácilmente con una mirada, dejándola paralizada en su propio cuerpo. ¿Por qué haría algo así, a propósito? ¿Acaso percibe algo que ella no? ¿Considera a todos de su clase como enemigos? ¿O simplemente no sabe cuándo no usar esa habilidad mortal? Pienso que estás de luto. No te equivocas, responde ella. Pienso que buscas venganza. Eso tampoco está equivocado. Pienso que deseas arrepentirte. Eso es demasiado invasivo, piensa ella, él ha visto a través de ella y en lo más profundo de su ser. ¿Por qué estás aquí? En lugar de responder, deja que la pregunta quede suspendida entre ellos mientras busca al cuervo. Continúa alejándose de él, negándose a permitir que sus ojos sigan escudriñándola. Estoy aquí igual que cualquiera, supongo, responde, ¿qué buscaría un ave sino a su propia especie? Piensa que es muy ingeniosa con sus expresiones. Pero no eres un ave, ni eres un shinobi. Tiene razón en eso. Tal vez solo estoy buscando una señal, murmura, como todos hacen. En verdad, ella no sabe por qué sigue aquí, por qué todavía se queda. Pero si no es aquí, ¿dónde estaría? ¿Dónde más la necesitarían? ¿Qué otro lugar la aceptaría, la trataría de esta manera? Él ya ha visto a través de ella lo suficiente, entonces, ¿por qué sigue preguntando? ¿Por qué sigue preguntándose? ¿O tal vez no vio nada en absoluto? Tal vez solo la sometió a eso porque quería ver qué haría, qué diría. Entonces deberías saber que no lo encontrarás aquí. Piensa que él está frunciendo el ceño cuando lo dice, así que finalmente se voltea hacia él y aprecia la distancia que hay entre ellos. No puede ver claramente sus ojos. ¿Y tú, Uchiha-san? ¿Por qué estás aquí? Piensa que ahora es tan audaz, tan segura de sí misma. Si su madre pudiera verla ahora, conversando con el joven que masacró a toda su familia, seguramente la repudiaría en el acto. Pero él no responde, en cambio, se da la vuelta. No le debe nada. El cuervo sigue graznando, en algún lugar cerca, en algún lugar arriba. Ella lo busca, mira a través de las ramas de los árboles y las nubes para verlo. Si fuera el ave profética, escucha el aleteo de las alas y el susurro de las hojas, y se gira en su dirección. Ella observa mientras él entra al edificio, el cuervo posado en su hombro. «Es tuyo», suspira, dándose cuenta de la conexión entre ellos. Él no le dice nada más, solo ofrece un tranquilo buenas noches, Samurai-san. Mientras contempla su figura alejándose, reflexiona sobre su encuentro. Él ha visto a través de ella, utilizando su formidable dojutsu, y se pregunta qué más habrá percibido. ¿Ha visto el peso de su pasado, el emblema del dios dragón grabado en su interior? ¿Sabe de las tormentas que lleva consigo, los ecos de sus actos? ¿Ha visto a la persona que realmente es? Mirando hacia el cielo, siente un escalofrío recorrerla. La espada dentro de ella resuena, advirtiéndole de la lluvia inminente. Siempre llega a la lluvia, le dice, una presencia constante en su vida. En la mañana, la samurái descubre que tanto el espadachín como su compañero se han ido. ¿Hacia dónde te diriges, Shikai-san? Pregunta. Ella mira a Tenkou, al rostro incansable de la chica, y sonríe. ¿Hacia dónde estará la tormenta? Responde, sintiéndose como una antigua poetisa. La saludaré. Tu brazo necesita atención, suspira Tenkou. Deberías verlo cuando esté disponible. El brazo está bien, flexiona los dedos para mostrarle.
Solo necesita ser usado más a menudo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tenkou la ignora. ¿Recuerdas lo que él dijo? Sí, lo recuerdo, suspira. Pero está bien. Estoy bien, si alguna vez se preguntara. Ella se aparta de la chica, no debería ver su ceño fruncido ante su preocupación. Él lo hizo, asiente Tenkou, me aseguraré de hacerle saber. Ella no se pregunta cómo Tenkou se llevó bien con él, no se pregunta por qué él hablaría con la chica. La chica es la fabricante de juguetes, que proviene de una línea de hábiles artesanos y fabricantes de bombas en Tsuchinokuni. Si algo, esta chica se asemeja más a él que cualquier otra persona en esta organización, al menos según lo que ella sabe. Voy a viajar a Sawanokuni, si él quiere encontrarme. Ella se dirige hacia la salida. Y la respuesta de Tenkou simplemente es: sabes que siempre lo hace. Ella no sabe si sonreír o fruncir el ceño ante ese hecho. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.